Estefanía Vela, especialista en derechos sexuales, explica la posibilidad de cambios en la Constitución y en el Código Civil mexicanos que regularían las relaciones y los derechos de las parejas del mismo sexo. Esta noche, Estefanía Vela en La Pura Verdad. La Suprema Corte de Justicia estableció precedentes sobre matrimonios de personas del mismo sexo y el presidente Peña Nieto propone un cambio constitucional para hacer más claro el texto de la Constitución. Explícame. A ver, lo dices bien. Actualmente la Constitución ya reconoce que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual y por su identidad de género, entre otras razones. Con base en este artículo es que la Suprema Corte ha determinado que es inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio. Lo dijiste bien, ahorita ya lleva la Suprema Corte más de 15 casos provenientes de distintos estados del país, o sea, desde Sinaloa hasta Colima, y ha determinado lo mismo. No podemos excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio. Entonces, con base en este precedente, que ya forma jurisprudencia y que actualmente es vinculante para todos los jueces del país, el presidente presentó una iniciativa constitucional para hacer el acceso a estas parejas más fácil al matrimonio. Porque actualmente, a pesar de la determinación de la Suprema Corte, a pesar del texto de la Constitución, las autoridades insisten en violar el texto. Entonces, esto es una señal de ya no se van a tolerar más estas violaciones. ¿En qué estados con mayor frecuencia? Es parejo, o sea, porque actualmente más bien lo fácil todavía es qué estados han cambiado su legislación. Y los estados no rebasan 10, ¿no? Entonces estás hablando de que en 21 otros estados, si tú como pareja del mismo sexo quieres casarte, tienes que interponer un amparo, que esto es algo que las parejas del sexo opuesto no tienen que hacer. Entonces, en lugar de que sea un trámite sencillo, ante el registro civil tienes que buscar un abogado, una abogada, irte a un amparo y entonces ya te puedes casar. Entonces, 21 estados, hasta ahorita al menos, siguen incumpliendo la Constitución. Eres abogada, así es que contéstame desde el estricto punto de vista legal. Hemos sido testigos de manifestaciones, marchas, protestas de diferentes grupos que con distintas ideologías se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo. Tienen un derecho legal a no estar de acuerdo, pero ese derecho a no estar de acuerdo y a manifestarse por sus ideas va en contra de lo que dice hoy la Constitución. Sí. O sea, como tú dices, todo el mundo es libre de expresar lo que quiere, nomás lo que estas personas opinan, pues de hacerse realidad, sería una violación a la Constitución. Entonces, no están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues perfecto, pero esa ya es una realidad constitucional en el país. Y desde ahí, pues sí se oponen al ejercicio de los derechos de las personas, ahí sí estarían incumpliendo la ley, más allá de su opinión, ¿no? Entonces, si impiden que las personas se casen, por ejemplo, pues es una violación flagrante a la Constitución, ¿no? Si quieren despedir a alguien porque es gay, si quieren despedir a alguien porque está casado con alguien de su mismo sexo, eso también de hecho ya es ilegal. Entonces, son libres de opinar lo que quieren, son libres de expresar lo que quieren, pero si su visión se materializa en una violación a derechos, lo siento, ¿no? Planteas diferentes escenarios y en muchos de ellos sonríes, te ríes. ¿Por qué? Porque creo que hay mucha ignorancia respecto del alcance de la Constitución y de las leyes actualmente. Por ejemplo, es ilegal que despidas a alguien por su orientación sexual, ¿no? Y mucha gente todavía no le cae el 20 de esto, ¿no? Y ya me imagino, por ejemplo, y se han dado casos, justo hubo un caso de una profesora de una institución pública que la quisieron despedir cuando se dieron cuenta de que era lesbiana, ¿no? Ya la SEP se manifestó y estableció que en efecto no se le puede despedir a alguien por esta razón, pero hay como esta sorpresa, por ejemplo, por parte de padres o por parte de empresas privadas, como si descubrieran, número uno, que existen estas personas, número dos, que viven con ellas, que ya conviven con ellas, que ya les están dando clases, que ya están trabajando codo a codo con ellas, que ya están en el deportivo, que ya están con sus hijos e hijas, ¿no? Y que no ha pasado nada.
¿no? Y eso es un punto importante. Y creo que ahí es donde importa ver, por ejemplo, la Ciudad de México. Van 6 años desde que se reconoció el matrimonio igualitario y no se ha materializado ninguna de las visiones pues, apocalípticas que se presentan. La familia no decayó, la familia sigue igual de fuerte que siempre y, digamos, sus cambios no tienen que ver con el reconocimiento del matrimonio igualitario, sino con otros fenómenos más amplios. Claro. ¿no? El caso del DF, lo dices, la Ciudad de México, lo dices bien tú, se aprobó la ley y no hay más personas que se asumen, o sea, que son gays. O sea, estaban las personas gay, ya se pueden casar. ¿no? Estaban las personas bi, ya se pueden casar ahora con quien elijan. Y, digamos, esto también tiene su correlato con por qué esto no es reconocido como una enfermedad, ¿no? No tiene nada dañino, no es algo que se contagia y por lo mismo tampoco no es algo que se cura. Enuncian cosas como Dios no creó a 2 Adanes o 2 Evas. ¿Qué opinas al respecto? La gente que argumenta que lo natural, por ejemplo, es que un hombre y una mujer estén juntos, creo que confunde lo que el cuerpo es capaz de hacer con quien uno tiene que estar, ¿no? Que se necesita una persona con ciertas características físicas y otra persona con ciertas características físicas para reproducirse, pues eso nadie cree que sí, es cierto. Que de ese hecho biológico se derive que esas personas tienen que amarse, se derive que esas personas tienen que gustarse, se derive que esas personas tienen que ser las que forman una vida junta, ahí ya hay un salto que no se sostiene. Y ese es el punto. Y perdón, pero las parejas del mismo sexo, por ejemplo, no son las únicas que postulan digamos, un cuestionamiento al orden que se llama natural. Cuando un hombre y una mujer que no tienen la capacidad de reproducirse sexualmente o genéticamente acuden a la adopción, pues también puede estimarse como un atentado contra el orden natural, pero no lo es. Son desarrollos tecnológicos que las personas aprovechan, son arreglos jurídicos que las personas deciden optar por ellos o no en el caso de la adopción, por ejemplo. ¿no? Sí, pero también hay casos en los que algunas personas recurren a un vientre sustituto o que requieren a la donación de óvulos o de esperma. Gestación subrogada. Y lo vemos lo mismo en parejas y ese es un punto muy importante. O sea, las parejas del mismo sexo y las parejas del sexo opuesto acuden a la adopción. Las parejas del mismo sexo, las parejas del sexo opuesto acuden a la inseminación artificial o a la gestación subrogada o a la fertilización in vitro. Entonces, no es algo exclusivo de las parejas del mismo sexo. Y en ambos escenarios ocurre lo mismo. Forman familias, ¿no? con las mismas posibilidades de tener éxito o de no tenerlo. ¿no? En diferentes intervenciones, columnas, conferencias, hablaste de la criminalización de la sexualidad. ¿Exageraste? A ver, creo que México, a diferencia de otros países, no hay una criminalización en el sentido de no hay un delito penal por virtud del cual te meten a la cárcel si eres gay. Como sí pasa en algunos países. Como todavía pasa en bastantes países, de hecho, en donde llega a haber hasta pena de muerte por cometer el delito de sodomía, por poner un ejemplo. ¿no? Lo que hay en México, digamos, es una persecución y es una exclusión de quienes son gays, de quienes son lesbianas, de quienes son bisexuales, porque si tú vives abiertamente tu sexualidad, te pueden, por ejemplo, detener. Hubo un caso hace 2 años en Baja California, en donde una pareja de chicos, por darse un beso en el malecón, los detuvieron y acabaron con toda una tarde en la que tuvieron que estar con la policía y acabaron con una multa. ¿Cuándo hemos visto una pareja heterosexual que por un beso en el espacio público les ocurre eso? Lo que tienes es que si tú vives tu sexualidad abiertamente, pierdes tu trabajo, ¿no? Entonces, pues si tú en la cena navideña de la compañía pues quieres traer a tu pareja, pues al día siguiente probablemente ya no tengas trabajo. Cuando hemos visto que las parejas del sexo opuesto tengan que vivir ese tipo de consecuencias. ¿no? ¿Quieres tener un hijo? Te lo quitan. ¿no? Dejas que tu hijo, por ejemplo, este fue un caso en Querétaro, una mamá sentenciada a 6 años de cárcel por el delito de corrupción de menores, por dejar que su hija jugara con camioncitos. ¿no? Entonces, no hay un delito como tal ser gay, pero por ser gay las personas se quedan sin trabajo, sus vínculos familiares quedan rotos, son detenidas en la calle, ¿no? Entonces se encuentran otras formas de discriminarlas. Y por eso también podríamos decir que el tema de la diversidad familiar y del acceso al matrimonio y el acceso al reconocimiento de tus vínculos familiares es tan importante, porque está conectada con esta discriminación sistémica que se vive todavía hoy. ¿no? Estas modificaciones al Código Civil que propone el presidente, ¿qué contemplan?
A ver, al principio hablamos de una iniciativa de reforma constitucional. Esto es la de hacer un texto constitucional más claro. Matrimonio específicamente. Matrimonio específico, toda persona mayor de 18 años, sin discriminación de género, orientación sexual, raza, etc. Lo segundo que propone Peña Nieto es una iniciativa para reformar el Código Civil Federal, ¿no? Que el Código Civil Federal, por ejemplo, es el que rige en embajadas, ¿no? Y ahí es acceso a matrimonio, que esto uno diría, ¿quién se casa en embajadas? Aparentemente el número no es nada desdeñable, ¿no? O sea, personas que en el extranjero buscan exacto. una embajada mexicana para contraer matrimonio. Exacto. Entonces es, por ejemplo, también adopción para parejas del mismo sexo. Que ahí, una cosa importante, la adopción no es la única manera en la que las parejas del mismo sexo tienen hijos. Aquí, por ejemplo, el caso de sobre todo dos mamás, es muy claro, la inseminación artificial lo pueden usar. Entonces ahí lo que contempla, por ejemplo, es acta de nacimiento para estas familias. Entonces también, tú estás en otro país, vas a la embajada y no solo te puedes casar, sino que tu hijo o hija queda reconocido. O puedes no haberte casado y asentar que tiene dos papás o dos mamás. Exacto. Igual que las parejas del mismo sexo, que no es necesario que estén casadas para que queden como padre y madre, ¿no? Y lo tercero que contempla la iniciativa del Código Civil es el cambio de acta de nacimiento para las personas cuya identidad de género no concuerda con la asignada, ¿no? O sea, tú naces, te asignan hombre, te asignan mujer, pero no eres hombre o mujer y puedes modificar tus documentos para que esto lo refleje. Y ahí, por ejemplo, el presidente no solo propone la iniciativa legal, sino que gira instrucción a la Administración Pública Federal para que lo que a cada una le corresponda incorporen el mandato de no discriminación. Entonces aquí, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la encargada de emitir pasaportes, tiene ya la instrucción de todo lo que tenga que ver con diversidad familiar o identidad de género, hacer lo que corresponda para reconocer los derechos de las personas. Vamos a meternos en otro asunto que tiene que ver con los vericuetos legales de personas heterosexuales que ven coartados sus derechos porque la ley no los contempla. Por ejemplo, si un hombre heterosexual decide adoptar, un hombre soltero heterosexual decide adoptar un hijo, no tiene licencia por paternidad. No solo soltero, casado. O un hombre casado, exacto. Que de hecho, sí, justo la Suprema Corte acaba de resolver el caso de una familia. Es un trabajador, trabaja como chofer, su esposa trabaja como trabajadora doméstica. Por ser trabajadora doméstica no tiene acceso a guarderías, tienen hijos y él, por ser hombre casado, no le dan acceso a guarderías. Entonces, Gire lleva el caso a la Suprema Corte y la Suprema Corte reconoce que en este caso, familia heterosexual, los dos trabajan, pues él también tiene acceso a guarderías. Falta el caso que tú señalas. O sea, si una mujer adopta, tiene licencia de maternidad. Si un hombre adopta, no tiene licencia de paternidad. Entonces, esos son cambios que siguen pendientes en la agenda, creo yo, y que es necesario hacer una iniciativa y que se reconozcan, ¿no? Tuiteaste. Exactamente, lo voy a citar tal cual. El género es una alucín social. Explícame otra vez. Bueno, ese es un juego, digamos, uno de los postulados del feminismo, sobre todo académico, es que el género es una construcción social. O sea, nosotros nacemos con un cuerpo, ¿no? Cuerpo con ciertas características, pero ¿qué se espera de ese cuerpo? Eso ya es decisión nuestra, ¿no? Ah, nació con un cierto cuerpo, le va a gustar el fútbol, ¿no? Va a ser astronauta o va a ser ingeniero, él tiene que proveer y tiene que mantener, tiene que ponerse cierta ropa. Todo eso, digamos, ya es decisión nuestra, no viene mandatado por la naturaleza. Yo siempre bromeo, si que los hombres no usaran falda fuera natural, pues se le caería la falda cada vez que se la ponen, ¿no? Y tenemos el caso de Escocia, en donde la falda es casi signo de virilidad, ¿no? Entonces, el género es una alusión social, digamos, tiene que ver, es un juego con esa idea que es una construcción social, es una cosa que nos alucina socialmente, ¿no? Aquí estamos peleándonos, desgarrándonos, porque si traes falda, porque si traes pantalón, porque quién amas, por quién no amas, que cuál es tu trabajo, y pues al final, para mí, lo que tendría sentido es un mundo en donde, de nuevo, cada quien es libre de elegir siempre que no haga daño. Déjame brindar contigo. Okay. Por un mundo con menos etiquetas, al fin y al cabo, que creo que de eso se trata de lo que estamos hablando. De acuerdo.